están, hermanos? Dios les bendiga. Este es un video que nos va a ayudar a hacer un resumen de lo que son los dones espirituales. Esta clase la damos de manera presencial en la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Consta de, pues, no sé, unas 10 clases más o menos. Yo creo que abarca como 2 meses y medio. Y bueno, pues no podemos darla en este momento, pero bueno, por lo del COVID, ¿verdad? Pero también en este video pues no se va a poder tratar muy extensa la clase porque es mucho material, pero sí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los dones espirituales. Primero, para que tengan una idea qué son, y segundo, para que tengan quieran tomar la clase, para que quieran profundizar más acerca de los dones espirituales. Entonces, pues es un material que hecho en casa, digamos, es este que estamos llevando en la iglesia. Esto fue una recopilación pues a lo largo de los años, de lo que estudiamos en el seminario, mi esposo y yo, y lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Voy a decir algunas cosas como tipo introducción y después ya enfocándonos un poquito más a los dones. Voy a leer primero de Corintios 12, versículos del 1 al 12. Primera de Corintios 12, del 1 al 12, y arrancamos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto lo dice Pablo. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y bueno, sigue el relato en 1 Corintios 12, todo el capítulo habla de los dones, y yo solamente quise decir esto como introducción, y vamos a ir viendo unas poquitas cosas por aquí. La definición de los dones son dones. La palabra dones es un regalo que Dios nos da, son habilidades o capacidades que el Señor nos da, pero son capacidades espirituales, son capacidades sobrenaturales en el sentido de que no son humanas, sino que Dios nos las regala y nos las da a los cristianos solamente. Estos dones espirituales son para cristianos porque son sus hijos, y Dios, en el momento que nosotros la recibimos, Él nos da esas capacidades espirituales. Son dirigidas por el Espíritu Santo, Él las da. Nosotros no las escogemos o las buscamos, sino Él es el que quiera darnos, el que quiera poner en nuestro corazón, en nuestra vida, y deben de funcionar eficazmente dentro del ámbito de la iglesia, y se desempeñan en funciones específicas. Cada don tiene su área de trabajo, y tenemos que hacerlo todo para servicio de la iglesia, para servicio de los demás. Y sirve como un canal de amor, el amor del Señor para los demás hermanos a través de nosotros, como canales. Nosotros somos quienes recibimos esos dones y los damos a los demás porque somos canales del amor de Dios.
Hay tres cosas muy importantes, o propósitos, que son por qué utilizamos los dones o para qué sirven los dones. 1, edificar a los creyentes. 2, evangelizar a los incrédulos. Y 3, glorificar a Dios. Estas tres cosas son muy importantes. Son los propósitos por los cuales se va a regir. Son como las vías de un tren que no se puede salir de ahí. Edificar a los creyentes, evangelizar a los incrédulos y glorificar a Dios. Cuando vemos el curso de manera más pausada, más tranquila, vemos muchos versículos y hablamos más en forma en cuanto a esto, pero esto es muy importante. Vamos a pensar que es como un triángulo y cada parte es esa base, ¿no? Edificar a los creyentes, evangelizar a los incrédulos y glorificar a Dios. Estos tienen que ir siempre cuando usamos los dones del Espíritu. No podemos hacerlos por nuestra propia cuenta, para nuestro beneficio y porque me gusta hacerlo y no. Eso no funciona. Es para esos tres motivos solamente. En la clase vemos 16 observaciones acerca de los dones. No voy a decir todos, pero voy a decir algunos. Por ejemplo, los dones espirituales no se deben de confundir con el don del Espíritu Santo, que es otra cosa. Eso se ve más adelante. Bueno, se ve en la clase. Tampoco se debe de confundir con el fruto del Espíritu Santo. Los dones son otra cosa al fruto del Espíritu Santo. Y tampoco los dones los debemos de confundir con los talentos naturales. Esa parte es importante también. Los talentos naturales los tenemos todos los humanos. Todas las personas tienen talentos naturales con los que nacen. Dios puso en cada persona, sea cual sea, del lugar donde sea, de la creencia que sea, desde bebés o desde niños, Dios nos puso capacidades allí. Es más, desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia. Entonces, puso talentos. Los talentos son, pues, el que sabe tocar la guitarra, el que sabe hablar en público, la mujer que le gusta tejer. Bueno, hay miles de talentos y capacidades humanas y esos son buenas y no se deben de confundir los dones espirituales con los talentos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Todos los cristianos tienen por lo menos un don. Yo digo que tienen más. Dios ha plantado en cada cristiano dones espirituales. Ninguno puede decir, no, pues yo no tengo dones, yo no tengo capacidades espirituales. Todos los cristianos deben de tener mínimo uno. Otra observación es que ningún creyente tiene todos los dones. Tampoco. Unos tienen otros tienen poquitos, otros tienen más. Como Dios quiere, dice la Biblia, como Él quiso. Vemos en la parábola de los talentos como el dueño del lugar le deja a sus servidores sus talentos. En este caso pues era el dinero, ¿no? Les deja a unos, les dejó 5, a otros le dejó 2 y a otros les dejó 1 para que trabajaran en cada uno de ellos. Es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos pone a unos muchos, a otros más o menos, a otros pocos, pero a todos nos da y nadie tiene todos los dones. Bueno, esto ya lo dije. También que los dones son efectivos hasta que son usados en amor. Solamente cuando son usados en amor son efectivos. Si no hay amor para con los demás, para con Dios y para los perdidos, los dones no funcionan. Y bueno, eso también se ve más adelante en la clase, ¿no? De manera específica. Hay 3 versículos clave en los dones espirituales. Hay muchos más versículos, pero estos 3 son los versículos base del estudio de los dones espirituales. El primero es Romanos 12, versículos 1 al 8. Primera de Corintios 12, todo el capítulo 12, que fue parte del que leí hace ratito. Y Efesios 4, del 11 al 16. Esos 3 versículos son clave para los dones. Romanos 12, del 1 al 8. Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios 4, del 11 al 16. En esos 3 versículos están conformados 20 dones espirituales, que son los que nosotros estudiamos como iglesia bautista, o la mayoría de los bautistas tenemos esos 20 dones. Hay otros que se han confundido que son dones, que estudiando bien no son dones, sino son parte de alguno de los dones. Pero ahorita vamos a ver esa clasificación. Son 3
separaciones o 3 clasificaciones. Son dones de soporte, que son 4, ahorita vemos cuáles son. Dones de servicio, que son 12, y dones de señal, que son 4. Entonces, esto nos da entonces un total de 20 dones. Vamos a ver rápidamente los bloques. El primero es los dones de soporte. Ese se llama así porque son 4 dones que son como las columnas de un edificio, ¿no? Tiene que estar, todo el trabajo de la iglesia está no respaldado, sino es lo más importante porque ahí es donde se sostiene la doctrina. Por eso es muy importante este grupo de dones, los dones de soporte. Son 4. El don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista y el don de pastor maestro. El don de apóstol, vamos a traducirlo, es el don de misionero. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué tiene este nombre de apóstol? Recuerden que los apóstoles fueron escogidos por Dios porque, bueno, estuvieron con el Señor Jesús. En la actualidad, pues nadie estuvo con el Señor Jesús físicamente, ¿verdad? Pero ellos tuvieron un mandato de ir, de salir y de proclamar, abriendo brecha. Eso es muy importante. Por eso, en la actualidad, el don de apóstol es el don de misionero, porque el misionero abre brecha. Lleva la palabra del Señor abriendo brecha. No es el que se queda en su círculo, ¿no?, de amistad y habla de Cristo ahí, sino es el que sale a un contexto muy distinto al que él vive, el que está acostumbrado, con un idioma diferente, con comidas distintas, un clima distinto, lejos, con costumbres muy distintas a las nuestras, ¿no? O a las de cada misionero. Entonces, por eso ese misionero es el que está fuera, lleva la palabra, lleva la doctrina de la Biblia, abre camino, abre brecha. Ese es lo particular del don de misionero. Hay misioneros urbanos que salen de su entorno, ¿verdad? Digamos que no van tan lejos porque a lo mejor hablan el mismo idioma o a lo mejor la comida no es tan distinta, las costumbres no son tan distintas, pero sí van abriendo brecha de la palabra en lugares hostiles donde es necesario ir, donde no cualquiera va. Y hay misioneros que se van fuera, ¿no? Que son o rurales o se van a etnias o van fuera de su país a otros países, ¿no? Entonces son como diferentes niveles de misioneros. El don de profeta es el don que lleva la palabra del Señor. Dios lo ha escogido para llevar su palabra y es el que ahora le hablamos o le decimos que es el don del predicador. El que lleva la palabra expone de tal manera en que toca vidas, toca corazones y habla claramente cosas que Dios le ha indicado que hable a su iglesia. Ya sea su iglesia local o a lo mejor lo invitan a otro lugar, pero el profeta, el predicador tiene que estar bien en contacto con Dios para poder llevar esa palabra que Dios le dijo que dijera. El evangelista es el que lleva las buenas nuevas, así como el misionero, pero a lo mejor no sale a esos contextos, ni tampoco dedica su vida al 100 en esos lugares donde no se cambia de casa o cosas así, sino él expone la palabra, las buenas nuevas, ahí en su lugar de trabajo. A lo mejor ocupa ciertas horas a la semana para ir a una colonia a predicar, a una célula, en su misma iglesia. Pero aquí el punto es que lleva las buenas nuevas. Puede ser a multitudes o puede ser a personas en lo individual, pero siempre está predicando, siempre está evangelizando, siempre está llevando el plan de salvación. Lo más importante, a lo mejor no puede enseñar mucha doctrina, muchas otras cosas, pero sí el plan de salvación, que es la primera parte, es la base para que la gente conozca de Cristo. A lo mejor ya no se las vuelve a ver nunca más a esas personas. A lo mejor sí, no sé, pero el propósito es sembrar la primera semilla. Y el don de pastor maestro, que es el que encargado por Dios para cuidar las ovejas, cuidar a los cristianos, alimentarles, ¿verdad?, proveerles, estar ahí al tanto y enseñarles. Por eso es el don de pastor maestro, porque les va a enseñar la sana doctrina,
¿verdad? Estos son los 4 dones de soporte y sobre estos está fundamentado la iglesia, digamos, ¿no? En estos dones. Son dones generalmente los hermanos que tienen este don, pues se dedican mucho más tiempo en el servicio de estos dones. Tenemos otros dones, otra clasificación que son los dones de servicio, son 12 dones. Y para encabezar, pues el don de servicio. 2, el don de ayudas, el de misericordia, el de repartir, exhortación, fe, discernimiento, administración, presidir, sabiduría, ciencia y enseñanza. Muchos se parecen entre sí. Ahorita vamos a hacer así rápidamente una explicación de cada uno y los que se parecen. Los 4 primeros se parecen: don de servicio, don de ayudas, don de misericordia y don de repartir. Van de la mano porque habla de servicio y dar amor a la gente que tiene una necesidad. El don de servicio es hacia la iglesia en general. Puede no tener una relación personal con la gente, sino puede ser un servicio físico, por ejemplo, limpiar, jalar sillas de aquí para allá, acomodar, cerrar ventanas, no sé, lavar los baños, servir las mesas, no sé, son cosas que hace uno que a lo mejor no precisamente tiene un contacto físico con las personas, pero ese servicio que hace es para beneficio de la iglesia, ¿verdad? El don de ayudas es más uno a uno. Es más, yo te ayudo a ti, ya más como en lo personal. Te puedo ayudar, a lo mejor fuera de las paredes de la iglesia, a lo mejor voy a tu casa y tienes una necesidad y yo te ayudo porque a lo mejor te enfermaste y te ayudo a prepararte una sopa o lo que sea, ¿no? Es como más personal y se parece también al de misericordia. Ahorita voy a decir, el de misericordia tiene la característica de que esa persona tiene un amor especial, muy, muy significativo por las personas que la mayoría ignora o la mayoría no quiere trato con esas personas. El de ayudas no, el de ayudas sí es para todos, ¿no? En lo personal, pero para cualquier persona. Pero el de misericordia es para gente marginada, para gente que la mayoría de la población o de los cristianos no nos gusta o no sabemos cómo tratar a esa gente. Por ejemplo, a los que están presos, por ejemplo, a los ancianitos, a niños con retraso mental, por ejemplo, o gente con discapacidades diferentes, ceguera, sordera, gente a lo mejor enferma de cáncer o que están en los hospitales, y así, ¿no? Drogadictos, bueno, muchas personas que la mayoría no sabe cómo tratarlos y a veces hasta rehuimos estar con ese tipo de personas. Sabemos que como cristianos debemos de servir, debemos de amar y ayudar a todos, pero estas personas que tienen el don de misericordia lo hacen tan natural, lo hacen de una manera con tanto amor y les sale de una manera hermosa, ¿no? Ese es el don de misericordia. Y el don de repartir, ese va más a la ayuda material. Puede ser dinero o puede ser algo físico que ayude, por ejemplo, alimentos, ropa, ¿verdad? Hacen una colecta para ayudar a X o Y. Eso es más en lo material. Puede ser tanto en lo personal como a grupos, ¿verdad? Entonces, todos se parecen, pero sí tienen sus diferencias. Esos 4 dones son más de esa empatía, de ese amor con la gente, de ayudar. Por eso están dentro del área de servicio. Otros dones que ya no se parecen tanto es el de exhortación. Exhortación es aquel hermano que tiene, obviamente, a través del Espíritu Santo, indicado por él para hablar con alguna persona que está en pecado, que está haciendo de tropiezo, que está pasando por alguna situación que está agravando X situación, ya sea en la iglesia, a un grupo, a ciertas personas en lo individual, pero esa persona va y habla con él, con la palabra de Dios, en amor, en oración,
mira hermano, yo creo que esto, Dios me está diciendo aquello, con un versículo de la Biblia, y con todo amor y con toda humildad, también con autoridad. Esa persona tiene esa facilidad, ese don que Dios le ha dado. No cualquiera lo hace. A veces lo debemos hacer, pero no cualquiera lo hace. Tiene que tener esta capacidad especial de Dios. El siguiente don, el sexto, es fe. Sabemos que todos los cristianos tenemos que tener fe, pero esta fe es extraordinaria porque esta fe se nota, va mucho más allá. Como iglesia, estoy hablando como iglesia, no en su persona solamente, sino como iglesia. Por ejemplo, hay algún proyecto, alguna necesidad, alguna situación, y es ese hermano que se encarga de decir, sí, hermanos, adelante, Dios está con nosotros y nos va a ayudar, sus promesas son esto, y tiene un empuje, una garra de decir, Dios está con nosotros, y vienen los problemas, y vienen las circunstancias, y el enemigo se mete, y este hermano sigue firme en esa visión que Dios le dio de fe. Muchos se desaniman en el camino, pero este hermano sigue adelante. Don de discernimiento. Es el hermano que percibe, tiene una percepción del Espíritu Santo que le avisa cuando hay algún peligro, cuando hay una situación difícil, que la intención con la que se hace no es divina, que no viene de parte de Dios. Bien, porque puede ser que viene de parte humana, que es algo humano, o bien que es por parte de Satanás directamente. Entonces este hermano percibe, porque Dios le indica que una situación X o alguna persona que habló, que dijo, o alguna persona que llega a la iglesia no tiene buenas intenciones, ya sea porque tiene unas intenciones humanas o del diablo. Y esta persona lo percibe antes que la mayoría, o que se dé a notar, ¿verdad? Porque todo esto recae y se da a notar después, pero esa persona lo sabe antes porque el Señor se lo dijo. Otros dos que se parecen, administración y presidir. Administración, bueno, más o menos tenemos una idea lo que es administrar, porque tenemos en las empresas y en los trabajos lo que es administrar. Es la parte de la logística, ¿verdad? De hacer las cosas en orden, con una metodología, con metas, con propósitos. Entonces, esta persona que tiene este don, Dios le da esa capacidad de ordenar los proyectos que se van a hacer para la gloria de Dios, de organizarlos, de que lleve un orden, un sistema, y que sea fácil de realizar y que no nos hagamos todos bolas, sino esta persona nos va a dar orden para esto. Pero no precisamente esta persona es la que va a dirigir, sino ella va a ayudar, va a estar como tras bambalinas organizando, pero la persona que tiene el don de presidir, que es otro don, es la que está al frente, la que va a estar en contacto con los hermanos, y gracias a los dones como el de administración, va a decir esos proyectos a la gente, va a decir, miren, vamos a hacer esto, hermanos, ustedes se dedican a aquello, ustedes para acá, nos vamos a reunir para hacer esto, y va a estar como al frente, va a dar la cara a la iglesia de estos proyectos que ya se trabajaron desde antes con los que tienen el don de administración. Hay hermanos que tienen los dones muy parecidos, por ejemplo, uno que preside puede tener el don de administrar, eso le ayuda mucho. Así como a los anteriores, por ejemplo, el de misericordia, pues va a tener el de repartir, también puede ser, ¿no? Entonces se van como de la mano, ¿no? Hay otros dos que se parecen, sabiduría y ciencia. Sabiduría es aquel hermano que igual todo es conforme al Espíritu de Dios, que con el Espíritu de Dios puede ver las situaciones difíciles, los problemas, los conflictos que esté pasando en la iglesia, y lo visualiza de una manera amplia, como lo ve Dios, para dar soluciones de bendición, soluciones que se vea que son de Dios, divinas, que sean factibles. A veces no solamente problemas, sino también para tomar ciertas decisiones. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Compramos este terreno para la misión fulana o nos esperamos y hacemos esto y aquello, ¿verdad? Entonces este hermano con la sabiduría de Dios ve el panorama desde otro punto de vista a los que tenemos y dice, miren, hermanos, Dios así y así y así. Hemos visto, o bueno, a mí me ha tocado ver hermanos que tienen sabiduría y cuando hablan se les nota que viene de parte de Dios y dan una amplitud del conocimiento, ¿verdad? De lo que está tratando y uno dice, sí es cierto, ¿verdad? Y siente uno paz de que esa propuesta es del Señor.
Y el de ciencia es el hermano que explora la palabra de Dios de tal manera, hagan de cuenta que se mete un clavado adentro, profundo a la palabra de Dios. Todos los cristianos debemos de leer la Biblia e interpretarla y vivirla, ¿verdad? Pero estos hermanos que tienen el don de ciencia se meten y estudian la palabra de Dios, tienen una facilidad de hacer la práctica y de comparar un versículo con otro y de tomar de aquí y de esto y lo hace, lo fusiona y puede dar una enseñanza muy buena. Ese es el don de ciencia. Pero no siempre este hermano tiene la habilidad de decirlo al público porque a lo mejor le da pena, pero sí tiene la capacidad de profundizar en la palabra de Dios. Entonces, tanto puede tener también la capacidad de profeta, por ejemplo, y se mete en la palabra y lo cuenta y lo dice y lo expande, o el pastor también, el don de pastor y el don de ciencia. ¿Cómo no? Puede ser gente que tiene el don de ciencia y muchos lo escriben, son grandes escritores de muchos libros cristianos muy buenos, que cuando uno está leyendo, wow, qué verdades tan profundas, ¿verdad? Pero a lo mejor este hermano es tímido y no le gusta decirlo en público, ¿verdad? No sabemos. Algunos sí lo hacen. Y el último, el 12, el don de la enseñanza, que también todos tienen que ver unos con otros. Este hermano también profundiza en la palabra de Dios, la estudia, pero la explica de tal manera que llega a la vida de las personas para que la comunica de tal manera, tiene una habilidad para que la persona que escucha entienda, lo aplique a su vida y pueda haber cambios de conducta, cambios en su manera de pensar, en su manera de ser, porque escuchó la palabra y le redarguyó, le fue edificante, ¿verdad? Entonces, todos hemos escuchado maestros que se paran a hablar la palabra de Dios y no se les quita el mérito porque lo hacen, pero a veces no tienen el don. Lo hacen por necesidad, porque hay que hacerlo, porque necesitamos un maestro, ¿verdad? Pero no todos tienen ese don. Pero el que tiene el don lo hace con una facilidad y uno así como que está así encantado escuchando las verdades y las aplica a su vida, ¿verdad? Bueno, estos fueron los dones de servicio, que fueron 12. Bueno, continuamos con el tercer bloque, que son los dones de señal. Y es otro día. Ayer mi celular se saturó, entonces ya lo fui a quitar muchos videos y muchas cosas. Y continuamos entonces. Los dones de señal son 4: dones de milagros, dones de sanidad, don de lenguas y interpretación de lenguas. Estos dones tienen la particularidad de que en el tiempo de iglesia, de la iglesia primitiva, estos 4 dones eran muy importantes en el sentido de que se realizaban para autentificar lo que es la palabra del Señor, autentificar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Recuerden que en esos años pues la gente no conocía a Jesucristo. Se hizo famoso Jesús en ese tiempo, fue poco a poco creciendo su fama, pero recuerden que Pablo fue también por otros lugares donde no se conocía a Jesucristo, y estos dones fueron particularmente utilizados en ese sentido para autentificar el mensaje. Los milagros, las sanidades, incluso el don de lenguas y la interpretación funcionaron como algo que marcara en la gente que no sabía nada quién era Jesucristo, su poder, su persona, su deidad. Entonces, eso fueron muy utilizados en ese entonces por ese significado tan importante de autentificar la palabra y que la gente quedara impactada y creyera. En este tiempo, y no se usan tanto en ese sentido, porque ya pues, han pasado muchos años, ya mucha gente conoce quién es Jesús. Claro, muchos tienen sus falsas creencias, doctrinas equivocadas, pero conocen quién es Dios, quién es Jesús, conocen parte de la Biblia,
la mayoría de la gente, sobre todo en tierras donde ya se ha evangelizado, pues la gente conoce más o menos, ¿no? Quién es Dios y quién es Jesús. Desgraciadamente ahora esos dones se usan más como para espectáculo, como para manipular en muchas ocasiones, para la vanagloria de los que están ahí al frente haciendo las sanidades y milagros, y eso no es el propósito. Recuerden siempre los 3 propósitos de los dones de estos dones y de cualquier don. Edificar a los creyentes, evangelizar a los incrédulos y glorificar a Dios. No pueden salir de estas, ya sea de los 3 juntos o de alguna de estas. Edificar a los creyentes, si no es edificación, no se está realizando como debe ser, o está haciendo una mal uso, ¿no? O algo incorrecto. Evangelizar a los incrédulos, sobre todo estos dones, si no evangelizan a los incrédulos, no tienen razón de ser, porque en los años que se usó en la iglesia primitiva, el propósito era evangelizar a los incrédulos, y a veces hasta llega a confundir en la actualidad, porque no se sabe usar de la manera correcta. Y el más importante, glorificar a Dios. Claro que al hacer los otros 2 glorifica uno a Dios, ¿no? Entonces, tanto estos dones de señal se tienen que pasar por ese colador como cualquier otro don para que sea usado de la manera adecuada. Y recordemos, en Corintios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y otro versículo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y con orden. Y bien, ya tenemos ahí estos 3 bloques. En la clase, cuando damos esta clase, en los dones de señales, nos detenemos 1 o 2 clases en el don de sanidad y lo que es la sanidad en general. Es un apartado muy interesante, porque hay muchas dudas en cuanto a las sanidades, muchas inquietudes. Entonces esto lo vemos de una manera lo desmenuzamos más, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer algunas preguntas en cuanto a las sanidades. ¿En dónde se origina la enfermedad? ¿Qué es la sanidad divina? Dios sana en respuesta a la fe y Dios sana sin fe. Dios sana usando medios y Dios sana sin medios. ¿Dios siempre sana? ¿Qué puede lograr la enfermedad? ¿Están fuera del lugar médicos y medicinas? ¿Qué debe hacer cada cristiano cuando está enfermo? ¿Hay sanidad en la expiación? Y bueno, y todo está con versículos y bien explicado. Entonces ese don lo trabajamos un poquito más. Bueno, no expliqué. El don de milagros pues es que se hace algo extraordinario, que va más allá de las leyes, ¿verdad? Y se hacen para lograr que la gente entienda quién es Cristo. Bueno, eso ya lo dije. Las sanidades es igual, es algo que es sobrenatural. Es muy distinto a curarnos con medios, ¿no? En cuanto al don, estoy hablando del don de sanidades, no es con medios, no es con medicinas ni con médicos. El don es divinamente dado por Dios y en ese momento la persona sana. Lenguas, utilizar lenguas especiales que Dios da para edificación de la persona y de la iglesia. Y debe de haber un intérprete para que sea de edificación. Si no, dice Pablo, que mejor calle y lo realice en su casa. Entonces ahí ya están estos 4 dones. Bueno, no voy a meterme más en esto. Entonces ya tenemos esos 20 dones. Dones de soporte, dones de servicio y dones de señales. Y ya para terminar este resumen de lo que son los dones espirituales, hay 7 pasos para descubrir los dones espirituales. Primero es entender las enseñanzas bíblicas en cuanto a este tema de los dones. Hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a meditar en ello. 2, explorar las posibilidades de los dones a la luz de los talentos que uno tenga. Uno tiene que descubrir también sus talentos. Ya dijimos que los talentos son naturales, esos los traemos desde pequeños.
Ya Dios me da dones nuevos cuando les recibo, entonces tengo que explorar las capacidades que Dios me dio natas y las capacidades que me dio espirituales. 3. Cuando combinamos los dones que Dios nos dio espirituales con los talentos naturales, podemos hacer cosas muy bonitas. Por ejemplo, si usted le gusta dibujar, no sé, hacer manualidades, cosas así, y tienen don de la enseñanza, uy, pues eso es fabuloso, porque bueno, en el caso para los niños, por ejemplo, hay maestros que no tienen la facilidad de las manualidades y les cuesta trabajo, pero si tú tienes ese don, o de dibujar, o de hacer creativo, pues se fusiona muy bonito un talento con un don. O por ejemplo, si tú tienes el talento administrativo, de organizar cosas, o a lo mejor te gusta mucho estar en la computadora, le sabes bien a los programas y cosas así, y tienes el don de la administración, entonces puedes juntar el talento natural que ya tenías con el don nuevo, y se hacen cosas muy buenas y programas muy bien elaborados, estructurados, que se lleven a cabo de una manera muy precisa, porque a veces los programas en las iglesias pues los tenemos así que medio trabajando y medio sirven y medio no, porque nos hace falta que gente con don, con los dones espirituales, se acerque a ayudar a trabajar. Y si tiene un talento que también es administrativo, o es con la computadora, cosas para crear programas, cosas así, pues se fusiona y se hace algo muy bonito. Y así, cada talento que usted tiene puesto en las manos de Dios con su don, se hace, ¿verdad? Si le gusta hacer pasteles y tiene el don de evangelismo, pues hace esos pasteles y va a evangelizar a los ancianitos, o no sé, ¿verdad? Entonces, todos estos regalos que Dios nos dio, hay que usarlos, hay que estar experimentando, hay que estarlos explorando, hay que estar bien listos. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? De que ya traía y lo nuevo que tengo, y juntos trabajarlo para el Señor. Espirituales. 3. Experimente con tanto sea posible en su iglesia local. Si yo todavía no sé qué don tengo, pienso que puede ser por aquí, pienso que puedo ayudar en esta área, bueno, voy a explorar, voy a experimentar, voy a trabajarlo, hermano, fulano, le puedo ayudar en esto, o me voy a cierta área, yo quiero trabajar en esto, puedo hacerlo un tiempo para ver si es lo mío. Yo, como en la parte de enseñanza infantil, hermanas me han llegado a decir, quiero trabajar, quiero saber quiero confirmar si es mi don. Y algunas se quedan, algunas dicen, no, hermano, muchas gracias, creo que no es por aquí por donde yo tengo dones, ¿verdad? O talentos. Entonces hay que experimentar. Número 4, examine sus sentimientos mientras está sirviendo. ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué siento yo que me está, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo el servicio al Señor? ¿Qué pasa por mi corazón, en mi mente? Tengo que valorar eso, ¿verdad? No hay que confundir sentimientos que pone Satanás negativos, ¿verdad? Eso no hay que confundir, sino hay que pensar como con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué es lo que siento yo al trabajar? Les digo esto porque cuando uno está trabajando en el don que Dios le dio, uno se siente maravillado, feliz de trabajar por el Señor y quiere hacerlo más. Y a veces no importa que si me desvelo, no importa si gasto de lo mío, no importa si yo tengo ese don, y mis sentimientos van a ir acoplados a mi corazón, a mi pensamiento y en el trabajo que yo estoy realizando. 5. Evalúe su efectividad al llevar a cabo ese ministerio. Entonces yo tengo que evaluarme. Lo estoy haciendo correctamente, estoy haciendo estos 3 propósitos, de edificar a los creyentes, glorificar a Dios, evangelizar. ¿Qué trabas he encontrado? ¿Qué cosas puedo sacar adelante? ¿Verdad? Uno tiene que evaluar. 6. Encuentre la confirmación de los dones basándose en la opinión de los demás. Obviamente con personas espiritualmente firmes, ellos nos van a confirmar, hermana, qué bueno que nos está ayudando en esto, ha sido de bendición, ha sido de edificación. O a veces se acercan, hermanos, yo creo, hermano, que usted tiene este don, ayúdenos, acérquese aquí a nosotros, vamos a hacer esto y esto. Yo creo que usted tiene este don porque hemos visto cómo trabaja en esta área, bla, bla, bla.
Entonces, los mismos hermanos, la misma congregación, nos va a ir ayudando, nos va dando un caminito para confirmar qué dones tenemos. Pero el más importante, número 7, es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese es el más importante. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a dar la paz, nos va a dar esa seguridad de que ese es el don o los dones que Él quiere que trabajemos y en qué ministerios hay que trabajar. Y bueno, esos son pasos que hay que seguir y hay que estar trabajando. Y si no sentimos que es ese don, bueno, pues vemos otro, buscamos otro hasta que nos sintamos que ese es el don donde Dios nos quiere trabajando, o los dones. Y ya para terminar, quiero decir que nuestra iglesia cristiana Getsemaní, Cristiana Bautista Getsemaní, tenemos 8 ministerios donde usted puede trabajar, que son proclamación, servicio, educación, oración, adoración, comunión, administración y los departamentos. ¿Qué es proclamación? Es lo que es el evangelismo y las misiones. Hay programas para trabajar se realizan programas para evangelizar a la gente cuando hay campañas. En cuanto a las misiones, pues salir a las misiones, apoyar, a trabajar, a realizar actividades con los niños en las calles, apoyando al misionero. Eso es proclamación. Servicio es tanto a los de adentro de la iglesia, a servirles con estos dones que ya les acabo de decir, los dones de servicio, como gente de afuera, ¿verdad? Gente también nueva o gente de las misiones. Por ejemplo, tenemos la semana de las sillas de ruedas, que este año no pudimos tener, pero bueno, esta semana es muy especial porque mucha gente se anota para servir, entonces ahí servimos a gente de afuera, entonces esto es una parte muy bonita. ¿Cómo servimos a la gente de adentro? También ayudando en sus necesidades. Pues debemos de tener programas un poquito más amplios para detectar necesidades de los hermanos, a lo mejor una ancianita que no puede venir y alguien la trae, a lo mejor una persona enferma que no tiene quien le cuide a sus hijos o que necesita quien le ayude con la comida o no sé, buscar las necesidades de los hermanos y poder ayudar ahí. Educación, el Ministerio de Educación, bueno, ahí es todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos en sus diferentes clases, sobre todo las dominicales. Y ahora que tenemos pues lo de la pandemia de manera virtual, también hay para los nuevos creyentes, clases para nuevos creyentes. Todo lo que son cursos y clases, ahí está en educación y otras actividades. Ministerio de Oración se hace cargo de la red de oración en el vía telefónica, el culto de oración los miércoles, y bueno, ahí se capturan las necesidades también de los hermanos y se pueden pasar se canalizan a otros ministerios. También la velada de oración que no hemos tenido por lo de la pandemia, pero hay veladas de oración también. Hemos tenido matutinos de oración y hemos tenido también la semana de 7-24 o 24-7, donde todo el tiempo estamos orando constantemente, vamos rolándonos para que toda la semana estemos orando por cosas en especial. El ministerio de adoración, que tiene que ver con todo lo relacionado con los cultos, la música, los grupos de alabanza, la estructura pues del culto, los programas, los especiales de Navidad, Semana Santa, aniversario. En este ministerio está sujeto también nexos, que son todo lo que es comunicaciones y todos los que ayudan a proyectar y lo del sonido y todo esto. Ahí usted también, si tiene dones, puede trabajar ahí. Otro ministerio, el de comunión, donde se trata de unir lazos como hermanos, las convivencias, el buscar estar juntos, el tener tiempo especial, el preocuparnos unos por otros. Los diáconos están a cargo de este ministerio para estar juntos y suplir las necesidades que también son canalizadas a otros ministerios. Administración, que bueno, la palabra lo dice, es todo lo administrativo. También son las cosas legales de la iglesia, el trabajo, la responsabilidad de los
del personal que se tiene, a quien se le paga, y bueno, todo lo que es administrativo. Y por último, los departamentos, que ya es el trabajo enfocado a jóvenes, adolescentes, mujeres, varones y los hermanos de la tercera edad. Ellos ya se reúnen entre semana. Esto es diferente a lo de los domingos o las clases dominicales, sino esto ya es entre semana. Cada quien tiene su área de trabajo, cada quien tiene su responsable que está trabajando con ese grupo y hacen actividades muy bonitas. Y bueno, estos son los 8 ministerios que tenemos en la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní, donde usted puede participar, donde usted descubre su don, donde usted ve qué talentos tiene, pidiendo la sabiduría a Dios para empezar a trabajar en alguna de estas áreas. Claro, pedimos siempre que sean miembros ya de la iglesia, que ya se hayan bautizado, que ya tengan un poquito de tiempo para empezar a trabajar en alguno de estos ministerios. Si usted no es bautizado, bautícese, que es el primer paso para poder pues participar de otras bendiciones como miembros. Y sobre todo, como nuevos creyentes, tienen que seguir alimentándose, tomando más clases, tomando cursos, leyendo su Biblia, orando en su casa, meditando en la palabra del Señor, que eso es lo más importante cada día. Más que venir a dar un servicio, lo más importante va a ser usted, su relación con Dios, en su casa, con su Biblia, en oración, tome notas, medite en la palabra, obedezca la palabra. Eso es lo más importante. No tiene caso meditar mucho si no obedecemos, ¿verdad? Entonces, todo esto va creando fortaleza, va creando las bases para una vida cristiana sana, correcta, que agrade a Dios. Y la palabra lo dice, todo eso nos va a beneficiar, nos va a bendecir, nos va a ayudar para la toma de decisiones en nuestra vida. Entonces, esto fue el resumen de la clase de dones espirituales. Deseo con todo mi corazón que usted encuentre los dones que Dios le ha dado para trabajar en eso. Y cuando sea el tiempo necesario, preciso, tome esta clase de dones espirituales, donde ya en 2 meses y medio tratamos estos temas mucho más a fondo. Y pues vamos a orar. Te doy muchas gracias, buen Dios, por este tiempo de poder compartirle a mis hermanos este pequeño resumen de esta clase tan importante que son los dones espirituales, como dice tu palabra, que no quieres que ignoremos, Señor, acerca de estos regalos tan preciosos que nos has dado, porque tenemos que dar cuentas a ti de ellos, de lo que hicimos con estas capacidades espirituales y también con las capacidades naturales que nos diste, Padre. Que podamos trabajarlas en tu obra. Sabemos que esto nos edifica grandemente a nosotros y a los demás. Queremos poner nuestra vida en tus manos para que tú la uses, Señor, donde quiera que vayamos, en cualquier lugar donde estemos. Si cambiamos de iglesia por alguna razón, que también en esa iglesia participemos, nos involucremos, que no seamos cristianos apocados o cristianos de banca, sino que seamos cristianos activos al servicio tuyo, Padre. Queremos decirte que te amamos y que estemos dispuestos a que tú nos uses para honra y gloria de tu nombre, porque tú nos amas y nosotros queremos amarte y darte nuestra vida en adoración a ti, Padre. La honra y la gloria por todos los siglos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, que estén muy bien.